El Supremo confirma, atención, los indicios delictivos en la financiación del Partido Socialista. Subraya el riesgo de blanqueo y amplía la pista a los gastos del Grupo Socialista en el Congreso. 3 mazazos, pero seguro que a Sánchez no le constan. La socialista María Chivite se niega a culpar expresamente a los proetarras por los ataques del jueves en la Universidad de Navarra y desliza que el problema es que Vito Quiles fuera a dar una charla. Esto es lo que pasa cuando gobiernas con la serpiente, que acabas compartiendo el veneno. Álvarez pide perdón a México por la injusticia, dice él, de la colonización española. El mismo ministro que no pide perdón por las relaciones de su gobierno, el gobierno de Sánchez, con la narcodictadura venezolana, o con el dictatorial Grupo de Puebla, o por su respaldo a los terroristas de Hamás, o por gobernar gracias a los proetarras, ahora resulta que pide perdón por haber cortado el canibalismo y la esclavitud en México. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Pues nada, que solamente faltaba Álvarez. Y allá que tenía que salir Álvarez, este pedazo de diplomático que nos hemos echado a la cara y que lo hemos puesto ahí al frente del Ministerio de Exteriores para vergüenza de España, que tenía que salir a decir que tenemos que pedir perdón por la injusticia cometida en México. Y que uno se para, piensa y dice, ¿qué injusticia exactamente, señor Álvarez? No sé, teniendo en cuenta cuál es el contexto de su gobierno, teniendo en cuenta evidentemente que a usted le han mandado salir, porque da vergüenza ajena a su labor, y le han mandado salir para tapar lo que estábamos comentando hace un momento, que resulta que el Supremo está confirmando los indicios delictivos de financiación ilegal en su partido. ¿Por eso no piensa usted pedir perdón? O no sé, pues por ejemplo, por colocar a prostitutas en cargos públicos, su gobierno. Por eso no va a pedir perdón. O por gobernar con proetarras. Por eso no va a pedir perdón. No, pero usted tiene que insultar a España y pedir perdón a México exactamente por qué, me pregunto yo. Yo no sé si ha leído, no ha leído, si lo ha olvidado, si le da olímpicamente todo lo mismo, si la cuestión es seguir, perdón por la expresión, peloteando a su jefe, que es a lo que se dedica, no es un ministro, es un títere de Pedro Sánchez. Desde aquel famoso día en el que se fotografiaron, se subieron al Falcon, el uno con las gafas, que por cierto, qué manía tiene Pedro Sánchez con las gafas. O sea, cada vez que quiere sacarse una foto, se la saca con gafas. Unas gafas Top Gun, otras que si gafas vintage. No sé, la gran pregunta es si de veras necesita alguna gafa. Porque total, para lo que lee y para lo que hace. Pero bueno, ¿quién estaba en la foto? Pues estaba ya una persona, perdón, pero vuelvo a repetir el calificativo, enormemente pelota, llamada Álvarez. Ahí estaba, sentado a su lado, haciendo la rosca, perdón por la expresión, pero es que es literalmente así. Bien, pues allá que ha ido y ha pedido perdón a México. Digo yo, bueno, pues vamos a repasar un poco, ¿verdad?, la historia de España en México. Lo digo para que él lo refresque, porque claro, con esto de la memoria democrática se han debido olvidar de que la historia es historia. Y ni es democrática ni antidemocrática, es historia. Y punto. Dice él, tenemos que pedir perdón por las injusticias, porque no podemos olvidarlas. No, si ustedes son mucho más, por ejemplo, de olvidar que tienen prácticamente 400 asesinatos de ETA sin juzgar. De eso se suelen olvidar. De hecho, se suelen olvidar de que están pactando con etarras cuando resulta que 12 víctimas mortales de la banda asesina ETA eran compañeros suyos. No sé lo que podría estar pensando en estos momentos esa gente. Bien, pero vamos a repasar qué ocurrió con Hernán Cortés. Miren, Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Y diría cualquier persona, ¿cómo se conquista? ¿Cómo se somete? ¿Cómo se oprime? ¿Qué diría Álvarez? Un imperio de 7 millones de personas, repito, con 600 hombres y 16 caballos, que eran titanes. No, ¿saben cuál fue el truco? El truco fue literalmente que las tropas acabaron compuestas por un 99% de indios. Repito, 99% de indios, señor Álvarez. ¿Ese 99% de indios tienen que pedir perdón por ser indios? ¿Por haber recuperado su país? ¿Por haber recuperado la libertad? ¿Por haberse librado del canibalismo? ¿Tienen que pedir perdón? Porque resulta que la conquista de México fue de Hernán Cortés, por supuesto. Él fue el responsable, él fue el líder de todo aquello. Pero es que le acompañaban, repito, un 99% de indígenas, que gracias precisamente a las leyes españolas, resulta que pasaron a ser declarados hombres libres. Pero bueno, sigamos. ¿Por qué se le sumó el 99% de esas tropas? ¿Por qué se le sumaron distintos pueblos? Pues básicamente porque estaban esclavizados, sometidos y hasta, repito, canibalizados, como se ha demostrado ya por activa y por pasiva con infinidad de pruebas, incluida la famosa pirámide de cráneos, de la cual ya se han encontrado restos. Llevaban no sé cuánto tiempo negándolo en México. Bueno, pues para negarlo tanto hubiese sido mucho más sencillo haber hecho algún tipo de excavación, se la hubiesen encontrado y se habrían dado cuenta de que efectivamente España lo que llevó es el fin de este tipo de prácticas. Bien, los aztecas tenían sometidos y esclavizados. En concreto,
o de forma predominante, porque había más, a 3 pueblos, los tepanecas, los chalcas y los xochimilcas. ¿Y por qué los sometieron? Pues porque ellos eran los aztecas y mandaban ellos, y tenían una dictadura. ¿Y qué hacían? Pues básicamente lo que querían. A las mujeres las podían utilizar como prostitutas, a los esclavos los podían utilizar para lo que quisieran, y podían incluso comérselos, porque esa era la supuesta cultura que había en aquel momento por parte de los aztecas, y esa es la supuesta cultura que por haberla erradicado pide perdón a Álvarez. Vamos, traducido, que Álvarez, mucho más que las universidades, los hospitales, las leyes, la condición de hombres libres, le debía gustar mucho más el canibalismo y la esclavitud, porque si no, que nos explique por qué es por lo que tenemos que pedir perdón, o mejor dicho, por qué es por lo que él ya ha pedido perdón. Miren, la situación que se creó gracias a Hernán Cortés, es decir, gracias a España en México, supuso que Tenochtitlán pasase a tener 300.000 habitantes, en un momento en el que Londres, la gran Londres, tenía 60.000. Tenochtitlán, 300.000. Debían estar todos muy oprimidos, oprimidísimos. De hecho, no hacía más que llegar gente a esa ciudad. Se sentían tan mal, vivían tan esclavizados, que no dejaba de llegar gente. Bien, 300.000, Tenochtitlán, 60.000 en Londres. Sigamos, ¿qué llevó España? España llevó universidades, llevó civilización, llevó respeto, llevó la condición de hombres libres, llevó toda una legislación, llevó el fin de la esclavitud, llevó el fin del canibalismo, llevó hospitales, en concreto el propio Cortés en 1521 en México, inauguraba el primero, es decir, nada más llegar. Bien, y la vacuna de la viruela, se le debe olvidar. Todo este tipo de cosas a Álvarez se le han olvidado, o él considera que tenemos que pedir perdón por todo esto. El oro, que es un argumento de lo más manido. España saqueó y se llevó el oro. Miren, entre 1521 y 1821, el periodo, no se puede decir de dominación, no se puede decir de control, porque esa es otra de las falsedades. España lo que constituyó ahí fue una provincia, como Murcia, como Almería, literalmente. No era una colonia, es mentira. Con lo cual, ¿cuál podría haber sido el sentido de saquearte a ti mismo? Esa no era la concepción que tenían. Claro, Álvarez, como se ha rodeado de separatistas, golpistas, prófugos, comunistas y proetarras, se debe pensar que todo el mundo piensa en esos términos. Pues no. Va a resultar que España lo que hacía era crear más España. Bien, pues entre 1521 y 1821 la extracción de oro fue de 200 toneladas. Por cierto, la inmensa mayoría se quedó en México para hacer monumentos, para utilizarlo incluso como moneda, y se quedó allí. Pero bueno, 200 toneladas. Bien, solamente entre 2010 y 2020, según los datos oficiales de México, se han extraído 350 toneladas. Vamos, que el gran saqueo español durante todo su periodo de estancia en México resulta que es inferior, clarísimamente inferior, prácticamente la mitad, que la extracción por parte de México de oro entre 2010 y 2020. Oro, repito, que se quedó allí en su inmensa mayoría. Pero fíjense, ya que vamos a hablar de aquello por lo que tenemos que pedir perdón, o mejor dicho, por lo que podría pedir perdón este señor Álvarez, a mí se me ocurren infinidad de cosas. Este es el primer gobierno, el suyo, que se ha constituido no blanqueando, sino legitimando al 100% y regalando instituciones, por ejemplo el Ayuntamiento de Pamplona, con los proetarras. Con los proetarras, que les podemos llamar los etarras, porque cuando tú llevas cerca de 90 etarras metidos en las listas con condenas de sangre, con condenas por ser etarras, tu partido no es de proetarras, tu partido es de etarras. Bien, pues resulta que Álvarez, por lo visto, no considera que tenga que pedir perdón por gobernar con etarras. ¿Por qué más podría pedir perdón? Pues por ejemplo por el apoyo al separatismo, a la ruptura de España. Es decir, al insulto a la propia gente que está pagando su cargo, al insulto a la propia institución que le permite a él tener un sillón, porque si no dudo que hubiese llegado ahí. Bien, pues resulta que ellos apoyan a Esquerra, a Bildu, a BNG, a PNV, con todos han formado gobierno, a Junts. Por mucho que Junts ahora nos quiera convencer de que es que ha roto. ¿Ha roto el qué? Si no se suma una moción de censura, no ha roto absolutamente nada. Lo único que ha debido romper son los moldes de la vergüenza. Bien, pues ahí está, el gobierno de Álvarez, pactando con todos aquellos que quieren destruir España, cuando él resulta que es un ministro del Reino de España. Pero por lo visto por eso no considera que tenga que pedir perdón. Por la relación con Venezuela. Miren, entre González Laya y después este señor Álvarez, nosotros hemos fraguado una de las mayores traiciones a nuestra herencia y a nuestras obligaciones morales y democráticas. Y por supuesto a nuestras obligaciones como algo que deberíamos ser defensores de la libertad. Nosotros le hemos retirado el apoyo a Juan Guaidó por parte del gobierno
de Álvarez. Le hemos retirado el apoyo a Leopoldo López y le hemos retirado el apoyo hasta el punto de ni tan siquiera felicitarla, salvo en secretillo, el propio Álvarez, por cierto, a María Corina Machado. Por el camino, por supuesto, a Edmundo González. A todos ellos les hemos quitado el apoyo, dándole, por lo tanto, implícitamente el apoyo a una narcodictadura. Y por si alguien tiene dudas, Álvarez en aquel momento no estaba como ministro, pero ha secundado al 100% todas las acciones de González Laya, que estaba como ministra, hasta el punto de que rompimos la unanimidad y la decisión de sancionar por parte de la Unión Europea a los narcodictadores venezolanos y nos trajimos a Delcy Rodríguez. Eso es lo que se está, o una de las cosas que se están investigando en estos momentos ante el Tribunal Supremo. Que Delcy Rodríguez vino para hacer negocios con el Partido Socialista, que no con España. Vino a hacer negocios con el Partido Socialista de Álvarez. Vino a hacer negocios con el gobierno de Álvarez. Negocios manchados de sangre, eso sí. Negocios que se fraguan por medio del robo del petróleo y de otros recursos a la población venezolana después de matarla físicamente, matarla a balazos, violarla o matarla incluso de hambre. Pero por eso Álvarez no considera que tenga que pedir perdón. Por el apoyo a Hamás, tampoco se le ha ocurrido a Álvarez. Resulta que cuando hemos tenido que elegir entre Israel y una organización terrorista llamada Hamás, nos hemos puesto radicalmente en contra de Israel y por lo tanto radicalmente a favor, dicen ellos, de Gaza. ¿Quién manda en Gaza? Una dictadura desde el año 2006 de la asociación o organización terrorista Hamás. Por lo tanto, ¿a quién hemos respaldado al respaldar, como dicen ellos, a Gaza? Al único que manda en Gaza. ¿Y quién manda en Gaza? La organización terrorista y asesina Hamás. Por tanto, hemos respaldado a los asesinos de Hamás. De hecho, hasta les hemos enviado dinero. Venga, por la ridiculez del apoyo que le estamos dando a Ucrania. Se les llena la boca diciendo que somos enemigos de Rusia, que nos estamos enfrentando, que apoyamos a Zelensky, que apoyamos a Ucrania. Sí, mucho, mucho. Le apoyamos tanto que nuestro apoyo total equivale literalmente al que ha dado Luxemburgo a Zelensky. Luxemburgo tiene una población similar a la de Zaragoza. A Álvarez se le tenía que caer la cara de vergüenza. O sea, no solamente no estamos apoyando como deberíamos apoyar a Ucrania, sino que encima alardeamos de hacerlo, con lo cual insultamos a las víctimas de Ucrania. De hecho, nosotros, y eso ha sido durante el mandato en su ministerio de González Laya y en el actual, y sobre todo durante todo el mandato de Pedro Sánchez, lo cierto es que hemos estado disparando las compras de gas ruso. Es decir, que le hemos estado llenando los bolsillos a Putin para que pudiera pagar el armamento con el que asesinaba a gente en Ucrania. ¿Ha dicho algo, Álvarez? ¿Ha pedido perdón? No, él tiene que pedir perdón porque resulta que España llevó la libertad, el fin de la esclavitud, el fin del canibalismo, la cultura, los hospitales y hasta la vacuna de la viruela a México. Por eso sí pide perdón, pero por todo lo que yo estoy diciendo, no. Por la sumisión a Marruecos. ¿Ha pedido alguna vez perdón? ¿Nos ha explicado Álvarez cuál es nuestra situación con Marruecos? ¿Nos ha explicado qué pasó con Pegasus? ¿Nos ha explicado por qué el ministro del Interior quitó Oconsur cuando resulta que en el Valle del Rif Marruecos no deja de producir droga? Porque a lo mejor tiene mucho que ver, ¿verdad? Oconsur era la unidad de la Guardia Civil que combatía la entrada de la droga. Y resulta que de pronto, sin explicación alguna, se quitó. Se quitó. Por cierto, después de quitarla y de retirar los medios, murieron asesinados dos guardias civiles en Barbate. ¿Por qué? Porque no había medios. Y no había medios porque habían sido retirados. A lo mejor para agradar a Marruecos. A lo mejor porque en el Pegasus o con el Pegasus encontraron mucha mercancía en el móvil del presidente del gobierno. Y Álvarez todo esto se lo calla, ¿verdad? ¿O es que él no tiene ni idea de lo que pasó allí? La ruptura de la unidad en la OTAN, ¿tampoco piensa pedir perdón? Nosotros hemos sido el único país que cuando se estaba debatiendo cómo defendernos de Rusia, hemos roto esa unidad de acción, la unidad de acción de la OTAN, mensaje que evidentemente captó Rusia y se dio cuenta de que la OTAN era más débil de lo que él pensaba. ¿Por qué? Por culpa de Pedro Sánchez y por culpa de Álvarez. Por la corrupción de su gobierno tampoco piensa pedir perdón. O simplemente ya por ser tan cafre y tan traidor a los intereses de España. Tampoco piensa pedir perdón. ¿Quién le paga a este señor? Es una gran pregunta, ¿no? A lo mejor él considera que le paga más el Grupo de Puebla. Porque claro, si está tan cercano a los intereses de Claudia Sheinbaum, es decir, a la sombra de López Obrador, que no deja de ser el Grupo de Puebla, que no deja de ser la Venezuela de Maduro, que no deja de ser Cuba, a lo mejor se siente más tentado de cobrar de allí que de cobrar del gobierno de España, que lo pagamos todos los españoles. Eso es lo que hace Álvarez. Pero miren, por supuesto todo esto, y que no se nos olvide, tiene muchísimo que ver con una nueva cortina de humo. Ayer hizo el ridículo Pedro Sánchez, el ridículo en la Comisión de Investigación del Senado, porque se le preguntó por cosas muy concretas y no dejó de responder, no respondo, no me consta, no lo recuerdo, o ya el sumum lo alcanzó cuando se le dijo, ¿usted es consciente de que su mujer tiene 5 imputaciones? Dijo, ya veremos el qué.
Bueno, hizo el ridículo. Y hoy el Tribunal Supremo acaba de confirmar los indicios delictivos por todo lo alto en el Partido Socialista. ¿Y saben lo que pasa? Que esto puede ser el anticipo de una imputación de toda la formación del Partido Socialista por financiación ilegal. Y ahí tenía que salir Álvarez, a insultar a España. Porque por lo visto ahora, amén ya del francomodín, el nuevo comodín es insultar a España.